Hola, bienvenidos a Música con Macarena. En la clase de hoy hablaremos sobre la Edad Media, un periodo muy largo de la historia que comprende desde el año 476, la caída del Imperio Romano en el siglo V, hasta el 1453 en el siglo XV, más de 1000 años. Comenzamos con el contexto histórico. La Edad Media fue una época inestable, hubo muchas guerras e invasiones. La sociedad se organizaba según el sistema feudal, que se basaba en la entrega de tierras a cambio de servicios. Había 3 estamentos sociales. El primero, donde estaba el Papa, el poder religioso, y el emperador. El segundo estamento estaba la nobleza y, por el poder religioso, los abades y los obispos. Y en el tercer estamento estaban los campesinos y toda la gente que estaba al servicio de los nobles. La música que podemos estudiar de este tiempo es principalmente la música religiosa y en menor medida la música secular o profana. No es que la música profana no existiera, sino que no tenemos mucho registro escrito de ella. También hay algunos rituales paganos relacionados con la música y la danza que incluso han seguido con el tiempo. En esta época se introduce la idea de amor galante o cortesano, que influyó en el contenido y en los estilos de la música medieval. Comencemos con la música religiosa. La música religiosa de la Edad Media se origina principalmente en monasterios y en catedrales, donde surgió la monodia religiosa o canto llano. Este modelo de canto luego se llamó canto gregoriano, constituido por una melodía sobre textos religiosos en latín que los monjes cantaban en los monasterios. El nombre de canto gregoriano viene del Papa Gregorio I, quien fue el que unificó todos o muchos de los cantos de la Iglesia Católica. Fue papa y también fue compositor. Algunas características del canto gregoriano son que el texto estaba en latín, no tiene acompañamiento instrumental y es cantado a una sola voz. Este tipo de canto se traspasaba de manera oral, ya que no existía la escritura musical. Esto cambió en el siglo X con el monje Guido de Arezzo, quien inventa el tetragrama, es decir, las 4 líneas donde se escribirían las neumas, que fueron las primeras figuras musicales creadas por Guido de Arezzo, y este tetragrama luego pasaría a ser el pentagrama, que además Guido de Arezzo le incorporaría las notas musicales. Lo que hizo este monje es que tomó la primera sílaba de cada verso del himno a San Juan Bautista y le dio a cada nota su apelativo: ut, re, mi, fa, etc. Sigamos con la música profana o secular. Alrededor de los siglos XI, entre el XI y el XIII, existieron los músicos llamados trovadores o ministriles y juglares. Ellos eran músicos y poetas muy influyentes en la música de esta época medieval, ya que eran los encargados de difundir la música y las noticias ocurridas en los distintos pueblos. Ellos iban de pueblo en pueblo y se ponían en las plazas, en las ferias, en los castillos y cantaban todas las noticias, las historias de amor que ocurrían en los distintos lugares, en los feudos de esta época. Algunas de sus melodías estaban inspiradas en los cantos gregorianos, pero utilizaban un texto escrito en lengua vulgar, no en latín, como lo gregoriano. Se acompañaban principalmente de la viola, del laúd, de flauta y de algún instrumento de percusión para marcar el ritmo. Los trovadores y los ministriles eran músicos viajeros que provenían de cuna noble, cantaban canciones de amor, de romance, de cortejo. Aparecieron a finales del siglo XI en el sur de Francia, específicamente en la Provenza. Ellos mismos componían sus canciones y las interpretaban. Algunas mujeres nobles patrocinaban a estos músicos. Una de ellas, muy famosa, fue Leonor de Aquitania, quien se casó con el rey Enrique II de Inglaterra y trajo consigo desde Francia su amor por la música a la corte inglesa, transfiriendo esta música de los juglares,
de los trovadores y de los ministriles, desde la corte francesa a la inglesa. Por otro lado, tenemos a los juglares, que en general eran los asistentes de los trovadores o de los ministriles y que venían de una cuna más baja, siendo muchas veces campesinos o vagabundos. También iban de pueblo en pueblo, contando noticias, historias de amor, pero también entreteniendo a la gente. De hecho, así se ganaban la vida. Cantaban y recitaban, narraban historias y también hacían exhibiciones acrobáticas y otros juegos. Escuchemos un fragmento de la canción Tant ma bellis joies et amor del trovador catalán Berenguer de Palou. A él se le atribuyen 9 composiciones poéticas, de las cuales 8 llevan música. Las melodías de este trovador suelen ser silábicas. Eso quiere decir que a cada sílaba del texto le corresponde una nota de la melodía. Escuchemos. Hablemos ahora de los instrumentos musicales. Habían diversos instrumentos musicales que podemos dividir en 3 categorías. Los instrumentos de la familia de vientos, que son los instrumentos soplados, como la trompeta o la flauta. Los instrumentos de la familia de cuerdas, que se pueden tocar con un arco o con los dedos, como el arpa o el laúd. Y los instrumentos de percusión, que existía una gran variedad de tambores o de campanitas. ¿Qué ocurría en esta época con las formas musicales? Aquí empiezan a aparecer distintas formas vocales y también algunas instrumentales. En las formas vocales podemos dividir en 2, la monodia y la polifonía. Dentro de la monodia, en el ámbito religioso, hablamos del canto gregoriano, del canto llano, ¿verdad? Y en lo profano tenemos toda la música de los trovadores, que se cantaba a una sola voz. Y en la polifonía surgen nuevas formas, el vocal, el organum, conductus, el motete y el madrigal más hacia la Edad Media tardía, el oquetus y el canon. Y en la polifonía profana tenemos la chanson o la canción y el madrigal. Dentro de las formas instrumentales tenemos las danzas como el estampie, el saltarello y el maypole, que es lo que vamos a ver a continuación. Y bien, ¿cuál es la importancia de todo lo ocurrido en la Edad Media en el desarrollo de la música occidental? Pues bien, en el siglo IX aparece la polifonía escrita, que significa tener más de una voz sonando a la vez. Uno de los primeros modelos fue el organum. Y el organum se produce cuando se agrega una segunda voz en forma paralela al canto llano. En su momento, esto fue un aspecto clave que selló la separación de la música de Occidente con la música del Medio Oriente. Esto fue porque progresivamente fue llevando a una independencia entre las voces musicales y además determinó la aparición de la armonía tonal. Finalmente, no olvidemos que en esta época surge la escritura musical, que es la misma escritura que quedaría hasta nuestros días. El pentagrama, las figuras musicales y también las notas musicales creadas por Guido de Arezzo.